Buenas tardes, Legión Estudiantil del Perú. Nuevamente acá con sus videos de anatomía con Ampudia. Vamos a ver nuevamente lo que corresponde a la base endocraniana. Para este estudio vamos a ver cuáles son los puntos en los cuales se hace el corte. Vamos a hacer un corte a nivel de la glabela y a nivel del inion, que es la protuberancia occipital externa. ¿Para qué? Para luego en un círculo retirar la calota o calvaria. ¿De acuerdo? Luego de eso vamos a dar algunos tips con respecto a lo que corresponde al dimorfismo sexual. El dimorfismo sexual corresponde a las diferencias entre, en este caso, el cráneo de un varón con el de una mujer. Subjetivamente uno puede a priori decir por la experiencia, ¿no?, que este se trata de un varón y este se trata de una mujer. Pero en realidad, en ciencia, lo que es valorable no es lo subjetivo, sino lo objetivo, lo que se puede medir. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer uso de la parte subjetiva en este caso. Esta cabeza ósea, porque el cráneo como tal está mal asignado el nombre, corresponde a un varón. ¿Por qué? Vamos a decir las características craneales, porque si uno quiere estimar sexo, también se puede hacer a nivel postcraneal, por ejemplo, con el húmero, con el radio, con el cúbito, fémur, tibia peroné, con el coxalo ilíaco, con cualquier otro hueso de las 206 o 208 huesos que tiene la economía, o sea, el esqueleto humano. En este caso de esta cabeza, vamos a decir que es un varón. ¿Por qué? Lo primero que nos va a llamar la atención es a nivel orbitario, ¿no? La cavidad orbitaria a nivel de los arcos superciliares o ciliares, en el caso del hombre es mucho más romo, es más ancho, como pueden apreciar. Si lo comparamos con el que yo a priori digo que este es una chica, ¿no?, es de filos cortantes. Claramente se aprecia la diferencia en estos dos arcos cigomáticos. Este es bien grueso y este más bien es cortante. Evidentemente esa es una razón poderosa. Pero además de eso tenemos a nivel de la apófisis mastoides, donde se inserta uno de los músculos más importantes del cuello, que corresponde al esternocleidomastoideo. Esta apófisis mastoidea perteneciente al hueso temporal es prominente en el caso del varón, mientras que en la chica es más pequeño. ¿Ven? Si ustedes observan la comparación entre los dos apófisis mastoides, evidentemente el del varón es más prominente. Aparte de ello, nosotros tenemos en la región posterior o norma posterior de esta cabeza ósea, ¿no? Y digo cabeza ósea porque hemos dicho que el cráneo solo tiene 8 huesos, ¿no? El frontal, etmoides, esfenoides, occipital, y los dos temporales y los dos parietales. Cuando hablo de la cabeza ósea, hablo de los 14 del macizo facial, que completan el macizo cráneo facial. Entonces, esta protuberancia que vemos acá y que fácilmente nos podemos palpar nosotros, ¿no?, en la parte posterior, de la norma posterior de la cabeza ósea, se denomina protuberancia occipital externa, la cual tiene un nombre como punto craniométrico, que es el inion. El inion. Y la glabela es el lugar donde se va a hacer la descalotización para retirar la calota o calvaria. Eso por un lado. Aparte de los ángulos romos, la apófisis mastoidea y la protuberancia occipital externa, que evidentemente vemos en la chica que es mucho más pequeña, es más grácil, ¿no? Claramente se ve la diferencia. ¿Ven? Es por ello que hay que hacer resaltar estas diferencias en las prominencias óseas del varón y de la mujer. Aunque en los años que viví en Madrid, conocí a un amigo, a Juan Ariel, el doctor Juan Ariel Jara, que estaba haciendo doctorado me parece que estaba haciendo en neurociencias. Su profesor, su asesor de tesis doctoral era un famoso fisiólogo, así como está el Guyton o el Gannon. El tercer más famoso del mundo es el doctor Tresguerres, que tuve el gusto de conocerlo de manera muy pasajera. Entonces, el doctor Tresguerres escribió un artículo muy importante, ¿no?, en el Sevier, un artículo con respecto a la masculinización de la mujer y la feminización del varón, ¿no? Genéticamente se están
se están dando estas tendencias, ¿no?, con respecto a los cambios en la parte osteológica también, ¿ya? Pero con esto no quiero decir que nos estemos volviendo más chicas y las mujeres que se están poniendo más chicos, sino que hay unas diferencias óseas que pueden variar en la composición clásica de la estimación de sexo, tanto de manera craneal como postcraneal. Bueno, dicho esto, vamos a lo que nos ocupa, que es el estudio del endocráneo. El endocráneo, vamos a ver nosotros, que tiene tres compartimientos: un compartimiento anterior, un compartimiento medio y un compartimiento posterior. En el compartimiento anterior vamos a encontrar estructuras centrales y bilaterales. Entendiendo que los huesos del cráneo son todos huesos planos, vamos a ver que este es el frontal. Y el frontal tiene acá una tabla externa, una tabla interna. El alumno observador se va a dar cuenta que es tejido óseo compacto, pero el tejido que está en el centro es más bien laxo y es el tejido óseo esponjoso o diploe. Si el corte hubiera sido realizado exactamente en la glabela donde tendría que ser, ahí podríamos observar uno de los 4 senos paranasales. Acá encontraríamos al seno frontal, ¿de acuerdo? Pero no es el único hueso que tiene seno, ¿no? Tienen otros huesos, por ejemplo el etmoides, el esfenoides y el mismísimo maxilar superior presentan senos, o sea, son huesos neumatizados, ¿de acuerdo? Es bien clásico esa patología llamada sinusitis, ¿no?, en que la membrana sinusoidal se inflama, ¿no? Entonces, porque hay comunicación además con las fosas nasales. Eso por un lado. Por otro lado, me voy a centrar básicamente en los pares craneales, que es lo que va a ser lo más relevante en el estudio del endocráneo. Acá voy a encontrar a la cresta frontal, donde se insertan los del cerebro. Por debajo de él, acá tengo el agujero ciego. Y según la literatura francesa, Testit, Rouvier, Pauchet, se conoce también como agujero de Vic d'Azyr. Luego tengo esto de acá, que corresponde a la cresta apófisis cristagalli y pertenece al hueso etmoides. La apófisis cristagalli no es otra cosa que, como si fuera la punta del iceberg, como dicen los españoles, ¿no? Es solo la punta de todo el hueso que está ubicado o empotrado en la región anterointerna del macizo facial y del endocráneo. En ella vamos a encontrar una serie de agujeritos a los costados llamados agujeros de la lámina cribosa del etmoides. Según Testud-Latarjet, que también es literatura francesa, tiene de 25 a 30 agujeritos, tanto proximales como distales. Por acá pasa el primer par craneal, nervio olfatorio. Muy bien. Luego nos encontramos con el ala menor del esfenoides, ¿no? La parte central se llama yugo esfenoidal. Las partes bilaterales hay unas salientes óseas llamadas eminencias mamilares y los espacios para las impresiones digitales. Esta superficie mamelonada es producida por la superficie que tiene el cerebro, la cual no es lisa, y eso deja la impronta en el techo de la cavidad orbitaria. Ahora bien, ya en la parte central me encuentro con este complejo llamado silla turca, el cual está compuesto por las apófisis clinoides anteriores, por las apófisis clinoides posteriores y por la fosa pituitaria o hipofisiaria, donde naturalmente se va a insertar el tallo de la glándula hipófisis. Siguiendo el recorrido de las clinoides anteriores hacia las partes internas hay dos agujeros, los agujeros ópticos, por donde van a ingresar los nervios ópticos y las arterias oftálmicas, pero no lo hacen de manera recta, sino de manera cruzada, ya que en el lóbulo occipital del lado derecho están los centros de la visión y en el lóbulo occipital izquierdo también. Estos no van directamente hasta el agujero óptico, sino lo hacen de manera cruzada, y ese entrecruzamiento deja un surco para el entrecruzamiento o surco del quiasma óptico. Dicho esto, vamos a ver que esas alas menores del esfenoide son estas de acá, ¿no? Y acá se pueden dibujar las alas mayores del esfenoides. Justo debajo de las alas menores encontramos
esta estructura de acá que se conoce como la fisura orbitaria superior, según Moore o según Prometheus, que es la literatura actual, ¿no? O también según Philip, ¿no? Que habla lo esencial de anatomía. Por acá pasa el tercero, cuarto, quinto, uno y sexto par craneal. El tercero es el motor ocular común. El cuarto es patético troclear. El quinto es el nervio trigémino, ¿no? Es el que va a tener 3 ramas. El oftálmico, quinto 1, el quinto 2, el maxilar superior y el quinto 3, el mandibular. Este quinto 1 que ingresa acá por la fisura orbitaria superior, antes llamada hendidura esfenoidal, se va a dividir en 3 ramas, en el nervio oftálmico, en nasal, lacrimal y frontal. Aparte de eso pasa el sexto par, que es el abducens o motor ocular externo. Y también tenemos el ingreso de la vena oftálmica superior. Muy bien, todo eso ingresa ¿por dónde? Por la fisura orbitaria superior, o antes llamado hendidura esfenoidal. Luego tengo, ya en las partes laterales del compartimiento medio, tengo el agujero redondo mayor, el oval y el redondo menor. Repito, agujero redondo mayor, oval y redondo menor. Este último, redondo menor, también se conoce como agujero esfenoespinoso. Por el redondo mayor está pasando el quinto 2 del trigémino, que es el nervio maxilar superior. Por el oval está pasando el quinto 3, que es el mandibular, antes llamado maxilar inferior. Y por el redondo menor o esfenoespinoso solo pasan los vasos meningios medios. Esta región de acá se va a conocer como la región petrosa o peñasco del temporal, ya que el temporal tiene 3 porciones. Tiene la porción de la apófisis mastoides o mastoidea, la porción escamoso de la concha, e internamente la porción petrosa o peñasco del temporal. Por acá discurre el surco del seno petroso superior y acá el surco petroso sigmoideo. Estas apófisis clinoides posteriores forman una lámina llamada lámina cuadrilátera, acá se forma como un cuadrado, la cual se continúa con esta región que parece una caída llamada clivus o declive del occipital. Seguimos acá en el peñasco y vemos que por fuera está la eminencia arcuata o arqueada, y hacia la parte ventral encontramos una fosita que está acá de verde, llamada fosita de Gasser para el ganglio trigeminal de Gasser. Ahora bien, vamos a observar ya en compartimiento posterior estos agujeritos de acá, ¿no? Que se llaman conductos auditivos internos. Por ahí pasa el séptimo bis y el octavo, el facial, el intermediario de Griesberg y el octavo, que se llama el estatoacústico cocleovestibular, o más conocido como auditivo, todos por el conducto auditivo interno. Por debajo de él encontramos a la fosa yugular, ¿no? En esta fosa yugular pasa el noveno, décimo y onceavo. ¿Cuáles son? El glosofaringio, el vago neumogástrico, el onceavo del espinal y la vena yugular. Luego vamos a encontrar este gran agujero que se llama agujero magno o agujero occipital. Por ahí encontramos situado ¿a quién? Al bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo es responsable de la respiración y la frecuencia cardíaca, pero además de ello está cubierto por las meninges, dura madre, aracnoides y pía madre espinal, a nivel de médula y cerebral a nivel craneano. El bulbo raquídeo, además de ser responsable de la respiración y la frecuencia cardíaca, nos da, por ejemplo, el poder deglutir los alimentos, el poder succionar el pezón de la madre cuando somos bebés, ¿no? El poder estornudar, el poder salivar, todo eso es en concordancia con el bulbo raquídeo. Ahora bien, por eso un golpe en esta región, ¿no? La persona va a fallecer. Ahora bien, nosotros vamos a tener, si volteamos el exocráneo, vamos a ver los cóndilos del occipital. Delante de él, en exocráneo, vemos agujeros condilos anteriores que son constantes y los agujeros condilos posteriores que son inconstantes. A mí me interesan estos últimos, los condilos anteriores, que lo vemos por acá también. Los agujeros condilos anteriores, o también le dicen agujero del nervio hipogloso. ¿Por qué? Porque ahí pasa el 12avo nervio hipogloso o hipogloso mayor en la literatura antigua. El agujero condilo posterior, este es el cóndilo, ¿no? Posterior no es tan importante porque a veces puede estar o no estar, como en este caso, y estar en este otro. Si está, pasa a la vena condila posterior, y si no, solamente es una variante anatómica. Pero estos agujeros condilos anteriores sí están, tienen que estar sí o sí porque son para el 12avo nervio hipogloso.
Ahora bien, en este compartimiento posterior vemos 4 fosas, 2 inferiores, las fosas cerebelosas, y 2 superiores, las fosas cerebrales. ¿Por qué? Porque el cerebro ocupa el compartimiento anterior, el compartimiento medio, pero no el compartimiento posterior, porque el posterior es alojado para los hemisferios cerebelosos. Mientras que las fosas cerebrales, ahí sí, montando por encima de la tienda del cerebelo, encontramos a los lóbulos occipitales del cerebro. Acá encontramos también 2 surcos, surco para el seno longitudinal superior y surco para el seno transverso. Y acá esta confluencia del seno se conoce como la famosa prensa de Erófilo, ¿no? La prensa de Erófilo. También vamos a ver acá que está la protuberancia occipital interna, así como hay una externa, ¿no?, llamada inion, también hay una protuberancia occipital interna, de la cual se proyecta al lado del cerebro hasta la cresta frontal para poder dividir a nivel de la hendidura interhemisférica el hemisferio cerebral derecho del izquierdo. ¿De acuerdo? Muy bien, gente de Anatomía con Ampudia, síganos en el YouTube, que vamos a dar más presentaciones ahora con partes blandas, con lo que corresponde al sistema nervioso central y periférico. Gracias.